Buenos días. Hoy trataremos el tema de diversas variaciones. Bueno, comencemos. En la página 66 de su libro aparece el siguiente texto. Marcelo está leyendo la sección de ciencias de su periódico favorito. En ella aparece la siguiente información para ilustrar datos de cierto experimento. Marcelo ha hecho un análisis del tipo de variaciones que se representan. ¿Qué conclusiones obtuvo? Bueno, aparece una tabla, aparece una gráfica y luego nos dice los miligramos M que se necesitan para combatir un número N en cientos de bacterias está dado por la fórmula M igual a 200 por N más 30. Bueno, en este problema nos aparece una tabla, una gráfica y una fórmula. ¿Qué significa? Bueno, aquí nos aparece una representación tabular, así se le llama a esta representación, una representación tabular, entre el aumento de la temperatura en grados centígrados y el número de bacterias en miles. Por otro lado, nos aparece el número de experimentos y su costo en miles. Y al final nos aparece una fórmula, M es igual a 200 por N más 30. Esta es una representación algebraica. Entonces tenemos tres formas de representar un problema: forma tabular, forma gráfica y forma algebraica. ¿Ok? Bueno, este es solamente relacionando el aumento de temperatura y el número de bacterias en miles en nuestra representación tabular. En este otro lado tenemos el número de experimentos y el costo en miles. ¿Cuánto nos sale realizar un experimento? ¿Ok? Y en el tercer caso nos aparece la relación entre los miligramos que se necesitan para combatir el número de bacterias y el número de bacterias, pero aquí no están en miles, aquí están en cientos. Esta es la fórmula, ¿ok? Ahora, de esta forma algebraica podemos obtener nuestra forma tabular y nuestra forma gráfica. De esta forma tabular podemos obtener esta forma gráfica y esta forma algebraica. Lo mismo para esta forma gráfica, podemos obtener nuestra forma tabular y nuestra forma algebraica. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tomamos nuestra fórmula, la ponemos aquí. Para obtener nuestras formas, nuestras tres formas, aquí lo vamos a poner forma algebraica. Forma tabular. Y forma partimos de una forma algebraica y de esa forma algebraica vamos a obtener forma tabular y forma. En nuestra forma algebraica tenemos la variable independiente y la variable dependiente. Generalmente la variable independiente es la variable que se encuentra sola. ¿Por qué la variable dependiente? Porque esta depende del valor que le demos a nuestra variable independiente, y nuestra variable independiente es la n. Son variables o incógnitas, ¿ok? Entonces lo único que nosotros vamos a hacer es cambiar el valor de nuestra variable independiente para darle un nuevo valor a nuestra variable dependiente. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, aquí le vamos a poner que está representada por la letra M, y de esta otra parte vamos a ponerle bacterias, que está representado por la letra N. ¿Ok? Bueno, como N es nuestra variable independiente, lo que vamos a hacer es ponerle valores arbitrarios. Los valores arbitrarios los vamos a elegir
de 1 a 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Ahora, ¿cómo vamos a tener el valor de miligramos? Lo único que vamos a hacer es sustituir el número de bacterias en la fórmula, entonces, en nuestra forma algebraica. Entonces tenemos que m es igual a 200 multiplicado, en este caso va a ser por 1, más 30. Entonces tenemos que m va a ser igual a 200 por 1, 200 más 30 serían 230. ¿Ok? Entonces, para el primer caso necesitamos 230 miligramos para convertir un ciento de bacterias. Recordemos que bacterias se está dando en cientos. N en cientos. Ok. Bueno, seguimos con el caso número 2. Tenemos m es igual a 200 multiplicado, en este caso va a ser por 2, más 30. Entonces, m es igual 200 por 2, 400, más 30, 430. 430. Entonces aquí ponemos que para el caso de 200 bacterias necesitamos 430 mililitros para poderlas combatir. Continuamos con el número 3. M va a ser igual a 200 multiplicado por 3, número de bacterias, más 30. Entonces M va a ser igual a 600 más 30, 630. Entonces para combatir 3 necesitamos tener 630. Para el caso de 4, entonces, tenemos que m es igual a 200 multiplicado por 4 más 30. Entonces tenemos 200 por 4 son 800, 800 más 30 serían 830. ¿Qué le ponemos 830? Ok. Para hacer este tipo de gráficas, manualmente es un poco complicado. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, vamos a copiar esta tablita y vamos a abrir Excel. Abrimos un documento nuevo. Pegamos nuestra tabla nada más para tener una referencia. Aquí es un dibujo, entonces lo que vamos a hacer es miligramos, más 30, 1. En caso de 2 van a ser 430. En el caso de 3 van a ser 630. En el caso de 4 van a ser 830. Ya que lo tenemos, lo seleccionamos. Nos vamos a insertar. Gráficos de línea. Y nos da esta gráfica. Para acá, esto nos va a ocupar. Ok. Esta gráfica nos dice que para un ciento de bacterias vamos a necesitar 230 miligramos
para 200, 430, para 300, 630 y para 400, 830. Es más fácil hacerlo en Excel porque nos facilita el trabajo. Si lo hacemos manualmente en hojas milimétricas es un poquito más latoso, entonces esto nos facilita muchísimo el trabajo. Nos hace ver la recta de comportamiento, es una recta de comportamiento. Ahorita vamos a ver, este comportamiento se le llama comportamiento lineal. ¿Por qué comportamiento lineal? Si se dan cuenta, lo que forma aquí es una línea. Entonces, si nosotros seguimos haciendo la gráfica y para 5 o 6 la línea sigue creciendo. Vamos a hacerlo para que se vea. Entonces, agregamos los valores. Para 5 son 5 por 2, 5 por 200 son 1000, serían 1030. Para 6 serían 1230. Para 7 serían 1430. Para 8 1630. Para 9 1830. Para 10 2030. ¿Ok? Entonces, como va pasando el número de bacterias, sigue un comportamiento. En esta gráfica lo que podemos observar es que se ve una línea. Lo que nos ejemplifica o nos da a entender que es una variación lineal. ¿A qué me refiero con variación lineal? Bueno, que va cambiando su valor en comportamiento de una línea o en forma de una línea. Aquí, si se dan cuenta, nosotros agregamos o quitamos valores y se sigue viendo una línea. A ese comportamiento se le llama variación lineal. Si nosotros aquí le agregamos el 12º valor, son 12 por 200, son 2400, son 1430. Entonces sigue siendo una línea, no ha cambiado mi gráfico. Por lo tanto, esto se le llama variación lineal, porque es una línea que va cambiando, va cambiando, va cambiando y no hay un punto de quiebre donde se haga una curva, donde haga alguna otra forma que se pierda la línea. Aquí no se pierde. Ahora, ¿qué voy a hacer si yo no tengo una representación gráfica y solo tengo una fórmula o solamente tengo una representación tabular como es esta tablita? Si solo tengo esa, en esta clase ya aprendimos cómo graficar. Entonces, lo que deben de hacer es, tengo una fórmula, le doy valores aleatorios, obtengo una representación tabular y de ahí obtengo una gráfica. Una vez obtenida la gráfica, visualizo si su representación o su variación es lineal o no es lineal. Únicamente estamos viendo variación, entonces con esto yo digo mi variación es lineal y ahí termina mi trabajo. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar esto a nuestro otro trabajo. Ya a partir de una fórmula obtuvimos nuestra forma tabular y obtuvimos nuestra forma gráfica. Ese es el comportamiento de nuestra gráfica. Por lo tanto, obtenemos o deducimos que nuestra variación es lineal, porque como ya lo habíamos comentado, la forma que nos da el gráfico es una línea. Entonces, si nos da una línea, nuestra variación va a ser lineal. Entendido esto, quiero que extra de la tarea que ya les dejé, que ustedes mismos lo intenten a partir de nuestra representación tabular, hacer una fórmula o una representación algebraica y después graficarlo. Lo mismo para la forma de experimentos sería difícil hacer una fórmula porque solo tenemos pocos datos. Entonces,
Solamente para este quiero que hagan su representación algebraica, una fórmula, y su representación gráfica. Y a partir de ahí ustedes me digan si es una variación lineal o no lo es. A partir de esto ya podemos responder el ejercicio 1 y 2 de la página 67. Para el inciso A, una línea, por lo tanto va a ser una variación lineal. Para el inciso B, no es una línea, entonces no sería una variación lineal. Para el inciso C, sería una variación no lineal o no es variación lineal. Y para el inciso D, pues otra vez tenemos una línea. Y para el ejercicio 2 dice, las siguientes tablas muestran la relación entre las variables x e y. Construye su gráfica y luego determina si representan una variación lineal o no. Y tenemos la tabla en el inciso A de x y y, tenemos un plano cartesiano, que ya sabemos cómo colocar sus puntos. Si no lo pueden hacer aquí en el libro, que se les dificulte, háganlo en Excel y a partir de que vean cómo se comporta la línea, responden si es una variación lineal o no es una variación lineal, y ya después con calma o con más calma ya hacen el gráfico aquí en el libro. Excel es una gran herramienta que les facilita ver este tipo de problemas. También se pueden auxiliar de las hojas milimétricas. Las hojas milimétricas nos ayudan a ver mitades exactas. ¿Qué me refiero con mitades exactas? Aquí en la tabla dice 0.5 en X y 1.5 en Y. Entonces, para colocar ese punto, tenemos que tener una mitad exacta, porque si no, el graficar mal nos puede dar la pauta a que no se vea una línea recta, y si no se ve una línea recta, nosotros vamos a deducir que no es una variación lineal, aunque sí lo sea y todo sea la culpa de nuestro gráfico erróneo. Ok, entonces creo que con esto aclaramos las dudas de diversas variaciones. En la página 68 habla sobre razón de cambio. En el siguiente video vamos a hablar de razón de cambio para que entiendamos un poquito más sobre este tema. Muchas gracias.